¿Qué es un apócrifo? Por J. P. Zamora. Crecí en una congregación que valoraba mucho las escrituras. Recuerdo que en la escuela dominical nos enseñaban acerca de la Biblia, el número de libros, sus secciones, a recordar el orden de estos y memorizar versos. Entonces, cuando supe de la existencia de los libros apócrifos, pensé que era una especie de literatura prohibida y que el hecho de acercarme a estos libros y leerlos era una especie de pecado. Hoy, con más años sobre los hombros, he conocido el beneficio que tiene su lectura y análisis. Es por esto que quiero compartir con ustedes esta serie de reseñas acerca de la literatura apócrifa. Analizar cuál es su relación con la historia, la teología y con el cristianismo primitivo. ¿Qué es un libro apócrifo? Dar respuesta a esta pregunta es un tanto complejo. La palabra apócrifo tiene un significado distinto dependiendo de la tradición cristiana a la que se pertenezca. A los libros que los protestantes llaman apócrifos, los católicos romanos designan como deuterocanónicos. Incluso tradiciones cristianas en Oriente, como la etíope, poseen en sus Biblias otros libros que en Occidente no se consideran sagrados. De esta manera, y para comprender el concepto de apócrifo, analizaremos su contraparte, la literatura canónica. Literatura canónica. El término canon etimológicamente hace referencia a una vara larga usada para medir. Con el tiempo, pasó sencillamente a significar medida o norma. Por lo tanto, cuando hablamos de canon bíblico, hablamos de la norma recta o correcta. Es por eso que un libro canónico es aquel que cumplió los requisitos dados para ser considerado un libro sagrado. Entonces, un apócrifo, hoy en día, es un libro que no es canónico, pero que tenía intenciones de serlo, ya sea por su género o por el autor a quien se le adjudicaba, pero que no pasó la norma. Un poco de historia. La palabra apócrifo, en un sentido primario, significa escondido, oculto, y se utilizó para designar a los libros que no se leían públicamente, que se mantenían en secreto. Esto llevó a que algunos grupos judíos y luego gnósticos llamaran así a los libros que contenían enseñanza secretas, no aptos para cualquier persona. Es por esto que el cristianismo primitivo comenzó a llamar apócrifo a todo libro de origen dudoso y herético. Entre los primeros cristianos la palabra apócrifo pasó a significar falso. Fue en la Reforma, en el siglo XVI, que el término dio otro giro. Si bien los protestantes y católicos comparten un canon de 27 libros en el Nuevo Testamento, tienen diferencias el Antiguo. Los protestantes, al igual que los judíos, consideran que las obras veterotestamentarias inspiradas son 39, los romanos 46. Los libros en conflicto son llamados deuterocanónicos, segundo canon, por los católicos y apócrifos por los protestantes. Estos libros son Tobías, Judith, Baruch, Eclesiástico, Sabiduría, Primera y Segunda de Macabeos y algunas adiciones a Daniel y Esther. Es aquí que apócrifo pasó a significar para los protestantes no inspirado. Como evangélico y parte de la tradición protestante, me adhiero a las palabras de Jerónimo y luego de Lutero con respecto a estos libros, por lo que no los considero iguales a las Santas Escrituras. Sin embargo, su lectura es útil. Con esto en mente, y por la complejidad terminológica, es que llamaré a estos 7 libros como deuterocanónicos y diré apócrifos al conjunto de libros escritos entre los años 200 a.C. y el 200 después de Cristo aproximadamente, que de algún modo pretendió ser canónico, pero que ni la tradición protestante ni la romana consideran sagrados. Apócrifos
en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Los apócrifos del Antiguo Testamento fueron escritos entre el año 250 antes de Cristo y el 200 después de Cristo, aproximadamente. En la época intertestamentaria, estas obras apócrifas judías pretenden haber sido escritas en su mayoría por un personaje destacado de la historia de Israel. A esta forma de escritura, que atribuye falsamente su autoría a un personaje bíblico, se le llama pseudoepigrafía. Algunos de estos libros son libros de los jubileos, libro primero de Enoc, Apocalipsis siriaco de Baruch, Testamento de Adán. Por otra parte, tenemos los apócrifos del Nuevo Testamento, obras que, al igual que la apócrifa judía, se les asigna falsamente a personajes destacados de la iglesia primitiva. Así como en el Nuevo Testamento, tenemos evangelios, epístolas, profecías, historias de los apóstoles. En los apócrifos neotestamentarios también vemos tal estilo, algunos tratando de llenar aparentes vacíos alrededor de la vida de Jesús, otros tratando de resolver disputas teológicas y algunas obras nacidas en grupos gnósticos. Ejemplos de estas obras son Protoevangelio de Santiago, Evangelio de Judas, Hechos de Pablo, Apocalipsis de Pedro. Finalmente, el día de hoy, tras el descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto en 1947 al 1956, hay mucho interés por conocer estas obras, pues nos muestran el contexto en el que surgió el cristianismo. En los apócrifos del Antiguo Testamento podemos conocer el pensamiento judío contemporáneo a Jesús y sus discípulos, su comprensión de Dios, las ideas respecto al fin, el estado final de los justos, las expectativas mesiánicas, entre otros. Asimismo, estudiar los apócrifos neotestamentarios nos pueden permitir ver cómo se interpretó la figura de Jesús en los primeros siglos del cristianismo. Nos ayudan a notar las ideas del cielo y el infierno que se tenían, a conocer las doctrinas que fueron consideradas heréticas, la exaltación del ascetismo, el pensamiento gnóstico y muchos otros temas. No tengas miedo de emprender este viaje. John Paul Zamora.